Seguidores de las redes sociales, seguidores de Viva la Radio, hoy quiero invitarlos de nuevo a un recorrido por otro de los sitios turísticos de Londres, en pleno centro del eje cultural de la capital británica. Estamos justamente hoy con la idea de mostrarles un poco de la historia de un puente colgante peatonal que es relativamente muy nuevo y se le conoce como el puente del Millennium. Es un puente peatonal que comunica una parte de Londres justamente con la Catedral de St. Paul's que vemos al fondo. Este puente colgante atraviesa el río Támesis y es un lugar espectacular para caminar, para hacer fotografías a ambos lados del puente, con el fondo de la Catedral de San Pablo, con el puente de la Torre, el puente de Tower Bridge y todo lo que hay a su alrededor. Así que hoy les contaré un poco de la historia de este puente del Millennium, aquí a través de Viva la Radio, con la información, formato de televisión para redes sociales. Así que disfruten este recorrido hoy por este puente colgante sobre el río Támesis, en pleno centro de Londres. El puente del Milenio, en inglés conocido como Millennium Bridge, es un puente colgante de acero para uso peatonal que cruza el río Támesis en Londres, uniendo la zona de Bankside con la City de Londres, y al otro lado, como vemos, la Catedral de San Pablo, la Catedral de St. Paul's. Es el primer puente en el centro de Londres en cruzar el Támesis. Aquí encontramos a este lado del río toda la información que un turista, un peatón, cuando inicia el recorrido por esta zona, se podrá dar cuenta de lo central que puede ser ir caminando desde este punto hacia cualquier lugar como la Catedral de San Paul, a Waterloo, a cualquier lado del otro lado del río cruzando ese puente peatonal. Vamos a hacer primero que todo el recorrido por esta parte del río y luego vamos a cruzar obviamente el puente. Aquí podrán observar cómo, a pesar de la época de pandemia, de una tarde fría, son muchos los turistas que salen a caminar, a disfrutar de este ambiente, a pesar del frío. Y de paso se van encontrando con algunos vendedores de arte, de pinturas, todos con su respectivo permiso para poder estar en estas calles. Este es un recorrido realmente estupendo. Cuando vemos ese río totalmente quieto, pacífico, con un atardecer espectacular. Y una tradición que se está convirtiendo también, tal como pasa en uno de los puentes famosos en Francia, en el río Sena. Aquí, al lado del Millennium Bridge, del puente del Milenio, están empezando a hacer lo mismo, a poner candados, parejas de enamorados que vienen a hacer promesas cuando visitan a lo mejor ese puente y empiezan a caminar por esta ribera del río, pues dejan un candado cerrado con el sello del amor que se prometen en un paseo matinal por las orillas de este río Támesis. Es realmente increíble, apasionante salir a caminar, salir a disfrutar de todo este panorama que nos ofrece este río Támesis, con ese fondo maravilloso, con esa Catedral de San Paul. Ese puente tiene dos plataformas de soporte y está hecho en tres secciones de 81 metros, 144 metros y 108 metros, de norte a sur. Es una estructura resultante de 325 metros. A este lado estamos viendo otro puente, el puente de Saddock.
Un puente que también es de los tradicionales, ese sí, por donde pasan obviamente vehículos y uno de los puentes característicos. Y cada vez que uno hace un giro, puede disfrutar de toda esta belleza que nos ofrece esta ribera del río Támesis. Es realmente increíble la sensación que podemos sentir cuando caminamos por estos lados. Ahora estamos viendo otro puente cercano, el puente también de Blackfriars. Es otro de los puentes tradicionales en toda esta visita que uno puede hacer a la capital británica. Al otro lado vemos la City, esos edificios realmente muy modernos, y contemplando todos estos puentes. A un lado el puente de Sadak y al otro lado tenemos el puente de Blackfriars. Es realmente bellísimo, y esperar los atardeceres nos podemos encontrar como el reflejo de la luz en una tarde, por ejemplo, tranquila, sin lluvia, sin nubes. Disfrutamos de un buen recorrido por estas riberas de este río Támesis, que la verdad se convierte en la mayor atracción para propios y turistas en esta parte del centro de la capital. Y seguimos disfrutando de toda esta belleza, de este recorrido con esa luz, esos cielos totalmente despejados. Observamos desde este lado los edificios muy modernos que hay al otro lado de la parte financiera de Londres, conocida como la City. Es totalmente romántico el paseo por estas riberas de este río Támesis cuando nos encontramos con un clima tan estupendo como el de hoy. Y como vamos a seguir avanzando, aquí ya vamos cruzando incluso ya por debajo de otro puente, del London Bridge, porque vamos a ver la panorámica tan espectacular del puente de la Torre, el Tower Bridge. Seguimos caminando con ese panorama, con una luna preciosa que la vamos a ver quizás en algunos apartes. Totalmente despejado el panorama, sin lluvia, eso sí, bastante frío, pero se disfruta ese paseo que podemos hacer justamente. Y aquí ya estamos viendo el Tower Bridge de fondo. Esa luna, casi luna llena, nos ilumina sin una nube, totalmente cielos despejados, y es el momento quizás para disfrutar de las bonitas fotografías, de las tomas espectaculares, cuando empieza ya a caer la tarde, empieza a verse la luz eléctrica que se va obviamente haciendo con esa fusión de la luz natural. Y aquí observamos a este buque museo justamente al lado del puente de la torre de Tower Bridge. Bien, mis amigos, vamos a hacer el paso del puente colgante, del puente del Millennium, desde aquí, desde el otro lado del río, al lado de la imponente Catedral de San Pablo, la Catedral de San Paul's. Vamos a hacer desde aquí el recorrido y nos vamos a encontrar con un camino realmente apasionante, con muchos turistas, pero también con los honores que se le rinden a los que quizás en su momento perdieron la vida en esas batallas, esos homenajes a los héroes de guerras pasadas, que están muchos de los nombres de esos soldados aquí,
en este monumento, justamente al frente de la Catedral de San Paul's y justamente en el inicio del recorrido por este puente del milenio. Todos los nombres de muchos de esos soldados de guerra en este monumento, homenaje a quienes seguramente sacrificaron su vida por la libertad o por los logros de países que se vieron inmersos en esas guerras por el poder. Vamos a empezar entonces este recorrido. Desde aquí, como pueden ver, es realmente muy espacioso, áreas muy bonitas, totalmente modernas, muy limpias, y a pesar de la pandemia, vemos que hay siempre muchas personas. Este paseo matinal que vamos a hacer lo van a poder disfrutar los adultos y los niños. Y para ello se encuentran estas obras de arte en este paseo. Incluso se divierten no solo los niños, sino también los adultos con estas atracciones que nos ofrece este recorrido, este panorama en el paso del puente del Millennium. Este puente que vamos a cruzar es propiedad de la Bridge House Estates, una fundación benéfica que también se encarga de su mantenimiento y que es supervisada por la City of London Corporation. Obsérvese el estado impecable de sus calles, totalmente limpias, no hay un papel sobre la calle. Es parte de la obligación y el compromiso, no solo de quienes hacen el mantenimiento, sino también de los ciudadanos. Las obras de construcción de este puente que vamos a cruzar comenzaron en el año de 1998 y abrió al público en junio del año 2000. Por eso se le llama el puente del Millennium. Los londinenses lo apodaron puente tambaleante porque muchos peatones experimentaron un movimiento de balanceo alarmante en el día de su inauguración. Por eso, ya lo van a notar, ese puente tuvo que cerrarse más tarde, ese día después de la inauguración, lo cerraron 2 días después y empezó una serie de modificaciones y reparaciones para mantener el puente estable y detener el movimiento del balanceo. Lo van a notar enseguida cuando lo crucemos. Aquí ya nos vamos acercando justamente a la calle que da acceso al puente peatonal, aunque es una tarde muy tranquila por efectos de la pandemia. Vemos el orden impecable y todos los turistas que van y vienen por estas calles y especialmente por ese puente, pues van a disfrutar entonces de ese paseo quizás muy, pero muy relajado. El puente que vamos a cruzar enseguida se localiza justamente en un área muy central de Londres, porque nos lleva a muchos lugares como a los teatros de Globe, a la galería de Bankside, a la Tate Modern, y por ello el puente está en pleno eje cultural
de la capital británica. Vamos a iniciar ya este camino, este recorrido por el puente, áreas realmente tranquilas. Nos vamos a encontrar de pronto algunos artistas que tocan su música para que los transeúntes les den alguna moneda. Vamos a notar muchas personas en bicicletas, muchos niños incluso con estas patinetas muy modernas que sirven para divertirse, salir, a hacer un poco de ejercicio y a disfrutar de este camino. Y aquí vamos, caminando ya, cruzar el puente. Uno de los músicos que debe tener un permiso especial para estar ahí, ofrece también su repertorio de canciones para los transeúntes, y uno que otro, pues alguna moneda seguramente le va a regalar. Este puente realmente se convirtió en una de las obras más llamativas para los británicos. Después de las reparaciones que sufrió el puente, se reabrió en el año de 2002, en febrero, y desde esa época está prestando el servicio al público. Vamos a llegar ya justamente hasta el área donde vamos a empezar a cruzar este puente. Ese alineamiento del puente es tal que se presenta con una vista libre de la fachada sur de la Catedral de San Pablo, que es justamente ya la hemos dejado en el camino, y van a notar que es un puente que está enmarcado por soportes, por unas líneas, unos cables muy fuertes. Aquí ya empezamos este recorrido. El diseño de este puente fue elegido por un concurso en el año de 1996 por el concilio de Sadak, el municipio de Sadak. El diseñador ganador fue muy innovador y le aprobaron obviamente su diseño. Debido a las restricciones de peso y para mejorar la vista, la suspensión del puente tuvo que tener cables de apoyo bajo el nivel de la cubierta, dando una sensación de poca profundidad en las aguas. Los paisajes que se disfrutan al cruzar este puente son maravillosos, especialmente a esta hora cuando ya el sol trata de ocultarse en una tarde muy despejada. Vemos aquí justamente el otro lado del puente, el lado que va hacia el centro de la ciudad. Vamos a hacer un giro para observar entonces la cantidad de personas que están contemplando los paisajes, los que se toman las fotografías, y vemos todas estas grúas al fondo que son empresas que están en continuo movimiento en construcción. Y vemos también este edificio muy nuevo de Chartres, esa torre de cristal que está en London Bridge. Y cuando el río baja su marea, pueden aprovechar ese momento, ingresan hasta sus pequeñas playas de piedras para jugar, para divertirse. Y desde aquí observamos entonces al Tower Bridge de fondo, el puente de la torre, como se le llama en español. En primera instancia vemos el puente de Sadak, uno de los trenes que está pasando justamente por Blackfriars, y vamos a ver entonces, desde aquí alcanzamos a apreciar esa imponente torre de cristal de Chartres. Las edificaciones, algunas muy modernas y otras que se van poniendo a tono con toda la evolución que tiene la capital británica. Es un recorrido que el turista puede disfrutar con estos paisajes, las fotografías, las panorámicas que seguramente puede captar, porque a lo mejor el turista solamente pasa una vez por este puente y seguirá su camino. Aunque estamos en medio de una pandemia, aún así hay muchos visitantes en la capital británica. Este puente del milenio fue uno de los proyectos que cambió la fisonomía de la ciudad en ese cambio del milenio. Por ello, se construyó para el año 2000 y se le llamó el puente del milenio. Los paisajes que se disfrutan son realmente bellísimos. A este lado la City,
la Catedral de St. Paul's y un recorrido que se convierte en una atracción, quizás para el que viene por primera vez, pero incluso para los propios londinenses, este es un paso muy obligado. La cubierta de aluminio de este puente mide 4 metros de ancho. Los 8 cables que mantienen el puente en suspensión están tensados para poder sostener 2.000 toneladas de peso, lo suficiente para que este puente soporte a 5.000 personas al mismo tiempo. El costo económico de este puente fue de 18.2 millones de libras esterlinas, es decir, un presupuesto que superó por 2.200.000 libras por encima de lo anunciado. Casi 20 millones de libras, pero para los británicos y para una obra de esta naturaleza no fue ningún problema. Pueden observar, puente obligado para cruzarlo, para hacer ejercicio, hacer mucho turismo, paseos familiares y también para venir quizás a plasmar un lindo recuerdo. Un puente que para muchos puede significar un paseo muy romántico, con todas estas preciosas vistas y panorámicas que uno puede por lo menos plasmar en ese recuerdo, en esa visita por esta capital. Al fondo, la Catedral de St. Paul's. Y se dan cuenta, todas las personas que van y vienen cruzando el puente para sacarle provecho a una tarde bellísima, espectacular, con esos cambios de luz, esos cambios que nos permiten quizás para los fotógrafos aficionados y profesionales plasmar bellas postales. Seguimos recorriendo entonces este puente que tiene pues justamente una estructura resultante de 325 metros, con un puente que le brinda a los británicos la sensación de poder, de ser una de las ciudades a la vanguardia en cuanto al turismo se refiere. Realmente bellísimo. Este puente está justamente al lado de otros, ya les decía, del puente de Sadak, de Blackfriars. Al lado sur del puente se encuentra cerca de los teatros más populares de la City, de galerías de arte, y por ello es el mejor camino que uno puede tomar para cruzar el río caminando, para hacerlo de esta manera, disfrutando de estas bellas fotografías, de compartir a lo mejor un café y de paso conocer un poco más de todo lo que tiene que ver con el turismo en este puente. Recordemos que ese puente se abrió en el año 2000, lo recorrieron 90.000 personas en un solo día y llegando a estar 2.000 personas al mismo tiempo sobre el puente. Y algunos notaron mucho movimiento y por ello tuvieron que hacerle unas reparaciones para dejarlo entonces al final totalmente ya sin problema alguno. Unas obras que tuvieron un sobrecosto de casi 5 millones de libras, pero que aún así no fue ningún problema para que este puente se convirtiera en orgullo de los británicos, en orgullo de todos los londinenses. Y aquí ya vamos acercándonos a la parte final de este puente. Vamos a cruzar ya totalmente el río Támesis y vamos a encontrarnos entonces a este lado ya al finalizar este recorrido.
Recordemos que lo iniciamos desde la Catedral de San Pablo para pasar al otro lado, donde nos vamos a encontrar los teatros, galerías de arte, la Tate Modern, y seguir ese camino para cualquier lado de la ciudad, o bien para la zona de los puentes de Sadat, de Blackfriars, de London Bridge o de Tower Bridge, o seguir simplemente el recorrido hacia el otro lado de Londres. Es la sensación que se puede sentir realmente de alivio. Disfrutamos de un bonito paseo y cuando la marea del río baja, como en esta ocasión, muchas personas pueden bajar hasta sus orillas con los niños, a lo mejor a tocar el agua o simplemente a disfrutar de ese paseo. Mis amigos, de esta manera hemos conocido un poco más de esta Londres diversa, de esta Londres cultural. Hemos conocido parte de la historia de este moderno puente colgante, el puente del Millennium, en este centro de la ciudad. Espero que se hayan divertido, que lo hayan conocido un poco más y de paso poder decir que ya se saben un poco más de la historia de estos puentes que atraviesan este río Támesis en la capital británica. Sigan muy pendientes de las redes sociales de Viva la Radio, la emisora virtual, disfrutando de su música 24 horas al día y como siempre con la información con Viva la Radio. Mi nombre es Leo Pareja. Muchas gracias. Hoy de nuevo desde Londres, desde este centro de la ciudad, una ciudad muy cultural. Mañana, Dios mediante, desde cualquier lugar del mundo. Sigan siempre con Viva la Radio. Compartan el video, denle me gusta, toquen la campanita y suscríbase al canal de YouTube. Amigos, sigan siempre con Viva la Radio, señal internacional. Chao, chao, mis amigos.